Qué bonitas alabanzas, se pueden sentar. Qué bonito es alabar al Señor, y gracias a Dios que levantó a nuestra hermana Telma y a nuestro hermano Vicent y a nuestro hermano Marcelino, que tomaron ese paso de fe y aquí están alabando al Señor. Yo, la mera verdad, cuando nos vinimos para acá y no teníamos grupo de alabanza y nada, y pues se agarra uno pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y vemos cómo el Señor levanta gente que son sus siervos, y los agarra y los permite y los trae enfrente, que puedan usar sus habilidades, sus dones y talentos. Y esos son dones de poder tocar la guitarra y poder cantar. Ese es un don de Dios, y alabado sea el Señor que están usando los dones para dar honra y gloria a nuestro Dios. Y es algo tan bonito, y pues nos anima a todos. Y yo soy el pastor Rubén Moreno, para los que no me conocen, y es un honor y un privilegio poder estar aquí y poder compartir la palabra de Dios. Y durante la semana siempre he dicho, siempre cuando me toca predicar algo, siempre me gusta preguntarle al Señor, Señor, ¿qué voy a predicar domingo que viene? Y se agarra y no sabe uno cuándo le va a llegar la unción o cuándo, y tiene que estar uno constantemente esperando cuando el Señor le hable o te ponga un versículo en tu mente, y ahí estás. Y muchas de las veces el Señor me lleva a un capítulo, ¿no? Pues que en capítulo, libro tal de tal, y de capítulo 2 de tal, y ahí estás y lo lees, y como, ¿no? Pues ¿cuál irá a ser? Y luego vas y estás pidiéndole al Señor y te lleva otra vez al mismo capítulo, ¿no? Pues aquí va a estar. Y así pasó, y el Señor me llevó a primera de Pedro, capítulo 2, quisiera que fueran allí todos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Un amén allí todos. Pongo mis lentes que no alcanzo a ver. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entonces, cuando estaba leyendo este pasaje, el Señor me tocó mi corazón. Y antes de leer el texto, me tocó el corazón porque muchas de las veces, cuando andamos, se nos olvida o lo tomamos muy a la ligera lo que el Señor dice, quien yo soy en Él. Muchas veces nos dejamos que el mundo nos moldee, o que en el trabajo nos digan o ciertas cosas, y se nos olvida en dónde nos ha puesto el Señor. ¿Quién dice el Señor que soy yo y quién eres tú? Y este pasaje es algo muy importante y tan bonito y tan hermoso, que muchas veces fallamos en vivir de acuerdo a esto, lo que está aquí escrito. Y lo digo porque somos pecadores todos, y todos fallamos. Y vamos a leer el versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciáis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Voy a abrir una oración. Padre Santo, le pido que me unja con su Santo Espíritu, que me dé correcta interpretación de su palabra, Señor, que todo lo que salga de mi boca sean palabras dadas por usted. Guarde mi mente, mi corazón, todo pensamiento, encienda mis labios con el carbón de su altar, Padre, y que usted reciba toda la honra y gloria en esta tarde. Se lo pido en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí notan cómo dice el Señor? ¿Cómo nos llama? Nos dice que somos muchas cosas. Y es muy fácil, nosotros, como los pecadores que somos, se nos olvida a qué estatus de nivel espiritual nos ha hablado Dios. Se nos olvida lo que dice, que somos un linaje escogido. Fíjese, es algo tan hermoso. No lo digo yo, lo está diciendo el Señor. Imagínense si viviéramos cada día de nuestra vida como ese linaje escogido. ¿Qué diferencia haríamos con todas las personas que nos rodean?
¿Qué impacto tendría nuestra vida hacia las personas que están alrededor de atrás de nosotros, alrededor de nosotros? Pero muchas de las veces, como estamos en un mundo caído y somos pecadores y le fallamos al Señor de una manera o de otra, nos hacen enojar, nos cansamos, nos frustramos, y muchas de las veces se nos olvida que el Señor nos ha llamado a un llamamiento más arriba. Que muchas de las veces no podemos comprender ese llamamiento hasta cuando leemos y digo, oh, wow, no he estado viviendo como el Señor dice que soy. Y podemos ver que nos dejamos, fallamos y llega el pecado y te envuelve, te hacen enojar, dices cosas que no debes. Tienes el enojo desde hace años, las cosas no te están saliendo como tenías planeado y te frustras y sale ese enojo, y muchas de las veces ofendemos a las personas. Decimos cosas que no queremos decir, nos portamos mal, nuestro carácter lo aventamos por la ventana porque no nos hicieron enojar. Y muchas veces hay un dicho que dicen que entre más mayor te haces, más renegón te haces, más enojón. Y muchas de las veces puedo ver esto y digo, creo que tienen razón, creo que yo me estoy enojando más, entre más mayor me estoy haciendo, más fácil me estoy enojando. ¿Qué está pasando? A lo mejor es cierto lo que dicen. Y pues la realidad es otra, que muchas de las veces es el pecado, el enojo, nos frustramos, nuestros planes no salieron como habíamos planeado y estamos allí enojados, y luego llegan y nos dicen y respondemos no de acuerdo a la palabra de Dios. Caemos en pecado y el pecado nos va a tener allí aterrorizados, nos va a tener allí aplastados, nos va a tener allí esclavizados en un pecado, en una tentación, y no vamos a poder ejercer al llamamiento que Dios nos dio. Porque caemos como en un ciclo, la regué. Y luego después de que la riega uno, se siente uno bien triste, convictado por el Espíritu Santo, miserable, ya la regué otra vez. Y ay, Señor, ¿qué irá a hacer de mí? Soy un pecador. Y parece que nos justificamos con eso. Soy un pecador, la regué, y soy un pecador. Y ay, Señor, no soy digno de esto otro. Y muchas de las veces vemos y luego empiezas a ver todo alrededor y no, pues gracias a Dios que estoy vivo todavía. Y luego empiezas a pensar y empiezas a meditar. Pero el Señor nos ha llamado a algo mucho más grande. De estar sintiéndonos culpables. Si hemos fallado, dice la Escritura que confiésanos nuestros pecados, y que cuando le confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para limpiarnos de toda maldad. Nos limpia, quedamos completamente limpios. Y muchas de las veces nuestra conciencia de tan mal que la regamos, nos sentimos culpables y estamos pidiéndole otra vez, perdóname Señor, pues tenemos que creer al Señor que cuando nos arrepentimos de corazón y le pedimos perdón, somos perdonados. Así lo dice el Señor. No dice, pídeme perdón 3, 4 veces y a lo mejor te perdono. No, es la primera vez que quedamos perdonados, limpiados por medio de la sangre de Jesús. Y luego, después de que quedamos ya perdonados, Dios no nos quiere dejar allí. Vinimos a Él, lo aceptamos como nuestro Señor, pero allí no se termina. Muchas de las veces pensamos, ok, allí ya se terminó. No. Cristo pagó un precio enorme por ti y por mí. Y mire lo que dice, sois linaje escogido. O sea, una generación escogida. Y eso no es porque nos escogió porque soy una buena persona, o tengo muchas habilidades, he logrado muchas cosas en mi vida, por eso me escogió el Señor porque vio mi corazón, que mi corazón era un corazón bueno. No, eso no tiene nada que ver. Dice que nuestras buenas obras son como garros sucios ahí ante el Señor. Nos salvó y nos escogió de pura gracia y misericordia. No es nada de lo que yo pude haber dicho, porque yo era un pecador. Dice la palabra que todos éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros no nos merecíamos esta grande salvación, pero por gracia fuimos salvados cuando arrepentimos y nos volteamos a Jesús. Y nos volvimos y nos volteamos a Jesús, y ya
Cuando llegamos allí, Dios dice, yo te escogí. Y puedes decir, bueno, hay mucha controversia de esas doctrinas, dicen que si te escogió, no tienes que escoger a Dios y todo, pero aquí dice que nos escogió. Dios sabe todo. Con Él no hay tiempo, espacio ni distancia. Él lo ve todo. Es como un desfile que va por la ciudad y el desfile da vueltas. Y si quieres ver en una parte del desfile, te pones en un lugar. Si pierdes algo, caminas otras callecitas más y vas a cacharlo de enfrente. Y puedes ver así a la misma vez. Pero si te subes con un dron arriba, un helicóptero para ver el desfile, estás viendo todo el desfile desde el principio hasta el fin. Así está Dios arriba mirando todo desde el principio hasta el fin. Ve el principio, ve el medio y ve el fin. Y Dios nos escogió desde antes de que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió. A todos los que Él sabía de antemano quiénes son los que van a aceptar a Cristo, y Él nos agarró y nos escogió. Quisiera que fuéramos a Efesios capítulo 1 versículo 4. Efesios capítulo 1 versículo 4, mire lo que dice así. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tanto te amó Dios a ti y a mí, que desde antes de la fundación del mundo, antes del que creara todo, Dios ya te había escogido a ti y a mí. Desde antes de que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo, que dicen que el mundo tiene miles y miles de años, los judíos dicen que vamos en el año 5000, no sé qué, otros dicen que tenemos, pero desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía quiénes iban a ser los de Él. Ya nos había escogido, nos hizo cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, y nos agarró y nos predestinó para que fuéramos sus hijos adoptivos por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y esto que hizo, lo hizo de una manera tan hermosa. Y usted puede decir, bueno, pero si no todo el tiempo era cristiano, seguía a Dios, pero Dios lo hace tan perfecto y tan hermoso que ha diseñado un tiempo para cada temporada debajo del sol, un tiempo apropiado, y ha establecido todo tan hermoso que ha permitido que uno viva su vida, que busques, te des cuenta que sin Dios eres nada, hasta que llega el momento oportuno que necesitas a Dios en tu vida, y llega y se te aparece el Señor, te salva, te recibe y te recibe como su familia. Es algo tan bonito y tan hermoso que muchas veces no podemos comprender cómo lo hace Dios. Dios lo hace todo perfecto. Sus propósitos siempre se llevan a cabo. Los propósitos de nosotros fallan porque no tenemos control. Podemos tener una visión, un sueño, y batallamos y estamos tratando de llevar y no sea, pero Dios es diferente. Dios está en control de todas las cosas y tiene todo. Dice que sustenta todas las cosas con el palabra de su boca. Ordena cosas que estén y todo, y a su mero tiempo viene y nos salva. Dice, fuimos escogidos para que fuéramos santos y sin mancha. Miren lo que dice allí, santos. La palabra santos, los santos, yo me crié en una de católicos, eran mis papás, y pues de chiquito yo pensaba que los santos eran las estatuas que tenían en las iglesias o los retratos, y miraba y digo, esos son los santos. No, los santos somos nosotros. Los que somos santificados con la sangre de Cristo, nosotros somos los santos, que andamos caminando aquí en la tierra, hablamos, convivimos, somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Pero los santos quiere decir que estamos apartados para el uso exclusivo de Dios, para un uso especial. Voy a platicar una historia. Una vez era un señor que era un restaurador, y este señor le gustaba ir a restaurar cosas,
Y una vez andaba en un basurero caminando a ver qué podía encontrarse, a ver qué podía encontrar. Y de lejos ve un vaso, como un cazo de cobre. Y lo ve y que se tiende y ahí va y moviendo cosas para tratar de llegar al cazo. Y cuando llega lo agarra, lo sacude, lo limpia, le empieza a quitar toda la corrupción, toda la basura, toda la cochinada, lo empieza a enderezar los golpecitos, lo empieza a limpiar. Y cuando termina con ese caso, es un caso enorme, bonito, de puro cobre brillante, que hasta se puede ver su mismo rostro en ese caso, de tan bonito que lo dejó. Y después de que lo termina, de que lo sacó del basurero, después de que ya está limpio, lo llega y lo pone en su mesa. Y ya estando ahí en su mesa, sirve de adorno, porque es como un espejo que refleja al dueño, al que lo restauró. Y en ese sentido, así nos ha sacado el Señor. A mí me sacó del basurero, me agarró, me limpió, y como puso al caso en la mesa, nos ha agarrado a cada uno de nosotros y nos ha puesto en su mesa para que participemos y cómanos junto con el Señor. Convívanos con el Señor. Nos separó del basurero, del mundo de donde andábamos, y nos trajo a que comiéramos y estuviéramos en su mesa. Ese es un ejemplo de ser santos, de que estamos apartados para el uso exclusivo de Dios. Y ahora que estamos allí a la mesa con el Señor, que estamos conviviendo con el Señor, que ya fuimos perdonados, ya fuimos limpiados, ya fuimos santificados, el Señor no nos quiere dejar nomás así. Nos ha puesto en un trabajo. Vamos a regresar a Pedro, la siguiente palabra, en Primera de Pedro, capítulo 2. Nos puso al servicio del real sacerdocio. Fíjate lo que dice el Señor de ti y de mí, que somos un real sacerdocio. Esa palabra es una palabra muy grande, con bien mucha responsabilidad, bien mucho, porque está administrando las cosas de Dios. Entonces Dios fue, nos sacó del basurero, nos limpió y nos pulió, nos hizo brillar, nos hizo que reflejáramos la gloria de Dios, el resplandor de Dios hacia las demás, y ahora nos pone en el ministerio, el real sacerdocio. A ti y a mí, hermano y hermana, el Señor nos ha puesto enfrente de su pueblo. ¿Sí sabía cómo estoy actuando de sacerdocio? ¿Sí lo estoy haciendo bien, o la mera verdad ni sabía y ni me importaba? Porque así nos dice el Señor, no lo digo yo. Somos un real sacerdocio. En aquellos años, en el Antiguo Testamento, un sacerdote era solamente, primero era Moisés, que intercedía por su pueblo. Cuando Dios los iba a matar, Moisés iba y hablaba a Dios: no los mates, Señor. Van a hablar, ¿qué van a decir las demás naciones? Que sacaste a tu pueblo de Egipto para dejarlo muerto en el desierto. Y luego después apuntó a Aarón y a sus hijos que fueran sacerdotes. Y luego después la tribu de los levitas, también de allí fueron los sacerdotes. De las 12 tribus de Israel agarró a los levitas que fueran sacerdotes. Entonces los sacerdotes, ellos ofrecían sacrificios a Dios. Los sacerdotes levitas venían, llevaban el sacrificio de lo mejor, y tenía que ver derramamiento de sangre. Ellos eran como un intermediario, representaban a Dios, estaban allí, llevabas tu holocausto, tu buey, tu cordero, si no tenías animales, llevabas harina, el grano de las primicias de lo que sacabas. Y vamos a Deuteronomio capítulo 18, del versículo 1. Deuteronomio 18.
del 1 al 3 dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Levi, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la herencia de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen en el sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla y las quijadas y el crujar. Entonces estos levitas eran apuntados sacerdotes, no tenían que andar en el campo, tenían un trabajo exclusivo, especial para Dios. Solamente estos levitas se encargaban de llevar el arca de Jehová. Si alguien más tocaba el arca de Jehová, caían muertos al instante, porque solamente eran esta tribu escogida que podían ser sacerdotes. Entonces también en el Éxodo capítulo 28 y 29, me gustaría que cuando llegaran a su casa lo leyeran, para que pudieran ver qué profundidad. El capítulo 28 de Éxodo dice la ropa que tenían que traer puesta. Es como todo un capítulo del vestuario del sacerdote. Y el capítulo 29 de Éxodo habla de los rituales, los sacrificios que se tenían que hacer para que estos sacerdotes pudieran administrar la palabra de Dios, para que pudieran bendecir en el nombre de Dios. Tenían que agarrar y poner la mano en un buey, tenían que sacrificar el buey, agarraban la sangre y los ungían, las orejas, el arete, y ungían el alcar y agarraban la sangre y le echaban en todos lados. Tenía que haber derramamiento de sangre para que estos sacerdotes pudieran entrar allí al tabernáculo y administrar. Eso era un trabajo muy importante que no cualquiera lo podía hacer. Era un privilegio tan enorme que no cualquiera que decía yo quiero ser sacerdote lo podía hacer. Tenía que ser escogido por Dios, de los levitas que Dios los escogió. Ahora a ti y a mí, nosotros no tenemos que pasar nada de eso. Gracias al sacrificio perfecto de Cristo Jesús, ya tenemos entrada a Dios, y Dios ya nos llama un real sacerdocio. Podemos intervenir. Ahorita no hay sacrificios porque ya se acabaron. Cristo fue nuestro sacrificio. Pero ¿qué es lo que podemos interceder por las demás personas? Podemos orar por las demás personas. Pero el trabajo del sacerdote era tan importante que si la regabas, caías muerto. Dicen que los sumos sacerdotes, cuando entraban al lugar santísimo, en segunda parte del tabernáculo, se ponían campanitas y se amarraban en un lazo de un pie, y entraban allí al lugar santísimo una vez al año y tocaban campanitas, y el lazo, si tenían pecado y caían redonditos, lo podían jalar para afuera, porque nadie podía entrar allí. Entonces usted imagínese estos sacerdotes que era un trabajo importante, pero a la vez era un trabajo peligroso, porque si no estabas haciendo las cosas bien, allí quedabas. Estos hijos de Aarón, 2 de sus hijos cayeron muertos porque ofrecieron inciensos, fuego extraño a Dios, y no agradó a Dios, y allí cayeron muertos. Eso está en Números capítulo 3, versículos del 3 al 5. Entonces podemos ver que ese trabajo del sacerdocio era un trabajo importante, un trabajo peligroso, un trabajo que tenías que estar allí realmente arrepentido, tenías que estar limpiado, todo. Pero nosotros ya tenemos todo eso con Cristo. Cristo ya nos limpió, ya nos purificó. Y muchas de las veces se nos olvida el gran precio que pagó Cristo por nosotros. Fíjese, nos dice real sacerdocio. Fíjese qué bonito que el Señor te dice a ti y a mí que eres un real sacerdocio, que somos un linaje escogido. ¿Qué te dice el enemigo, el diablo? El diablo te dice que eres un pecador, que eres un hipócrita, que fallas, que no eres digno de que vayas a la iglesia, que no eres digno de ponerte de rodillas a orar a Dios,
que no eres digno de hablarle a otras personas a Dios porque has fallado y tus fallas te hacen y te descalifican de la gloria de Dios. Es lo que te dice el enemigo. Cuando tú te vas a poner a orar por alguien o quieres hablarle y te llegan esos pensamientos no son de Dios, son del enemigo. Porque Dios te está diciendo que eres un linaje escogido, que eres un real sacerdocio. Y no nomás allí para, ¿qué más dice? Vamos otra vez a primera de Pedro capítulo 2. Real sacerdocio, una nación santa. Una nación santa. A Israel se conoce como el pueblo de Dios y los hijos de Dios, pero a los creyentes en Cristo Jesús se nos dice que somos una nación santa. Dice la Escritura que nuestra ciudadanía está en el cielo, donde esperamos al Señor y Salvador Jesús cuando venga. Nuestra ciudadanía no es, sí, podemos ser ciudadanos aquí en Estados Unidos y en México, tener la doble o en otros países, pero nuestra ciudadanía está en el cielo, que esa es la ciudadanía que importa. No es la de aquí de Estados Unidos o la de otros países, es la del cielo, porque esa ciudadanía va a ser para el resto de la eternidad y nadie nos la va a poder quitar. Nadie. No hay nada creado debajo del cielo donde pueda arrebatarnos del amor de Dios. En Cristo Jesús somos una nación santa. Somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Somos santificados por la sangre del Cordero, que dio su vida para salvarnos. Es algo tan bonito y tan hermoso. Imagínense que todos los días tuviéramos eso en mente. Soy un real sacerdocio. Soy una nación santa. Dios me escogió a mí desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Dios ya sabía mi nombre. ¿Qué impacto tendría nuestra vida con las demás personas si camináramos con esa actitud? Porque muchas de las veces tenemos una actitud, un pensamiento de nosotros, no, pues estoy acá abajo. Pero Dios no nos quiere acá abajo, nos quiere arriba. Porque fuimos comprados con un precio enorme. Fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. El próximo que dice, amén, los aplausos sean para el Señor. Dice, pueblo adquirido por Dios. Imagínense, adquirido por Dios. Tú y yo fuimos comprados a un precio. No es como dinero que vas y compras algo, porque muchas de las veces compramos cosas y ya cuando se nos acaban, las agarramos y las tiramos, o ya no las queremos, las regalamos, o hacemos cosas porque ya nos sirvió y ya no tenemos uso para ciertas cosas. No, nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo. Quisiera que fuéramos allí a el mismo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Miren lo que dice la palabra. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjese, fuimos comprados con la preciosa sangre del Cordero, de Jesús. Dios nos pagó con la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y esa sangre que fue, no es oro, no es plata, es algo que le dolió. Fuimos comprados con la vida de Cristo. Cristo dio su vida por ti y por mí. Tomó el lugar que te correspondía a ti y a mí en la cruz. Pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Y nos pagó el precio para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y no nomás terminó allí, sino nos pagó con su sangre y nos puso a su servicio, en su obra.
No fue y hizo todo eso para que viviéramos y tuviéramos ahí nomás sentado ahí, ok, ya soy salvo, ya no voy a hacer nada, ya el Señor me salvó. No, el Señor nos compró y nos pagó el precio tan enorme para que nosotros a la misma vez, por esa sangre que nos cubre, así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que la sangre les tenían que ungir con la sangre en el dedo pulgar de la mano y de los pies, así la sangre de Cristo nos limpia a todos, nos purifica, porque la sangre tiene poder. Quisiera que fuéramos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpia vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Por qué fuimos comprados? Para que sirvamos al Dios vivo. Muchas de las veces se nos hace difícil entender eso. Pues ¿por cómo voy a servir yo al Dios vivo? Yo no sé hacer nada, no entiendo nada. Pero si el Señor dice que somos un real sacerdocio y el Señor nos dice que fuimos lavados con la sangre de Cristo, que somos limpiadas nuestras conciencias de las malas obras del pecado, para que sirvamos al Dios vivo, es porque tenemos que servir al Dios vivo. No es para que algo que yo quiera hacer lo que Dios quiere que lo sírvanos, donde quiera que vayamos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, cuando vamos a la tienda, en todas partes es para servir al Dios vivo, porque somos ese pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Escogidos para Dios, para que vivamos sirviendo a Dios. Si no lo hemos estado haciendo, es tiempo de empezar a hacerlo. Es tiempo de tomar el lugar que Dios dice que te corresponde a ti y a mí, y caminar como ese real sacerdocio, compartiendo la palabra de Dios, intercediendo por las demás personas, por nuestros seres queridos. Muchos de nosotros tenemos familiares que no son creyentes. Y muchas de las veces, como ya les dijimos una o dos veces, que tienen que aceptar a Jesús y nos rechazaron, ya no les decimos nada. Pero el Señor no dice eso, dice que somos real sacerdocio. Un real sacerdocio está trabajando todo el tiempo. Está allí en la casa de Dios, en el templo, obrando todo el tiempo. Ahora nosotros es lo mismo. Y con más ganas, porque no tuvimos que pasar nada de los rituales, nada de todo lo que se ofrece, todo lo que tenían que hacer en el Antiguo Testamento. Está más fácil ahora para nosotros. Más fácil podemos nosotros servir al Señor. Antes los sacerdotes tenían que entrar una vez al año, podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo y ofrecía sacrificios para él y para el pecado de él, y después para el pecado del pueblo que habían hecho por la ignorancia de ellos. Entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre. Ahora nosotros, a ti y a mí, hermano y hermana, se nos ha dado este gran privilegio de poder venir a Dios confiadamente. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el gran privilegio que tenemos tú y yo ahorita, que donde quiera que andemos, podemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia. Podemos entrar directamente allí, ponerle nuestras peticiones al Señor
y tener la confianza que el Señor nos va a ayudar, nos va a escuchar y vamos a recibir el socorro para ese oportuno momento, como dice allí. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, para hallar gracia en el oportuno socorro. Es una cosa tan grande y tan hermosa que muchas de las veces se nos olvida todos estos privilegios que Dios nos ha dado como hijos de Dios, como hijos adoptivos que somos, porque no éramos nosotros de los judíos, nosotros éramos gentiles, mas Dios nos recibió a su familia, como la explicación del caso que lo miré, que lo sacó del basurero y lo puso en su mesa. Así nos agarró el Señor del mundo y nos trajo a su casa y a su mesa, y estamos conviviendo ahora con el Señor. Y todo eso lo hace el Señor. Miren lo que dice, vamos otra vez a segunda de Pedro. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. ¿Por qué hizo esto el Señor? Para que anunciemos las maravillas de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que compartimos las virtudes de Dios con los demás? Cuando les hablamos a las demás personas, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Tengo un gozo en mi vida, acepté a Cristo el Señor, me perdonó, me salvó, transformó mi vida. Vieras qué bonito, tengo una conexión con Dios. Y Dios me puso en el corazón que te viniera a hablar y que Dios te está esperando que vengas a Él, que te arrepientes y aceptes a Cristo Jesús. Para eso fuimos llamados, para que presentemos el Evangelio a las demás personas, para que por nuestras vidas que vean que hay algo diferente, que hay algo en mí. ¿Qué es en mí? Que soy pueblo de Dios, soy una nación santa, soy un real sacerdocio, soy un linaje escogido. Y si todo eso es cierto, como es cierto que dice la palabra, tiene que haber algo diferente en mí, porque lo bueno atrae a las demás personas. Cuando ven que estamos viviendo, porque si estamos viviendo, fuimos trasladados, como dice allí, de las tinieblas a su admirable luz. Si fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, quiere decir que en nosotros hay luz y que esa luz tiene que resplandecer a las demás personas. Y una persona que trae esa luz de Dios que está brillando va a atraer a las demás personas. Porque las otras personas están en tinieblas, están en oscuridad, y cuando ven la luz, ¿qué es lo que hacen? Caminan hacia la luz. ¿Estás resplandiendo la luz de Cristo ahorita en tu vida? Si no lo estás haciendo, es tiempo de que empiecemos a hacerlo. Que brille la luz de Cristo hacia un mundo perdido. Porque es lo que el Señor quiere, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Por eso nos salvó, por eso nos dio ese supremo llamamiento de ser hechos hijos de Dios. Por eso nos dio todo lo que necesitábamos para poder llevar a cabo este trabajo. A los sacerdotes en el Antiguo Testamento les dio todo lo que necesitaban. No tenían que trabajar, no tenían que hacer nada, simplemente tenían que ser obedientes y ir y servir a Dios. A nosotros también Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos dio dones y talentos a cada uno de nosotros para estar bien equipados y poder llevar a cabo la obra que Dios ha encomendado a nosotros. Todos, cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo viviendo y morando dentro de nosotros si recibimos a Cristo, y es el Espíritu Santo que nos da la habilidad, nos da el poder, nos dice cómo llegar a las demás personas. Pero cuando el Espíritu Santo está apagado y no le hacemos caso al Espíritu Santo y lo ignoramos y lo entristecemos, estamos limitando el poder de Dios en nuestra vida. Por eso es muy importante que acúdanos a este llamamiento, que obedézcanos al Señor y empiécenos a anunciar las virtudes de Dios hacia un mundo que está perdido en las tinieblas
Es todo lo que tengo por ahora, hermanos. Espero que haya sido edificación. Voy a pedir si hay alguien que tiene necesidad de una oración que podamos pedir. Si no se siente a gusto decir aquí, nos puede decir después del servicio, acabando, y podemos orar también por usted. Hermano, oremos por nuestra hermana Elisa. Sí. Sí. Sí, vamos a orar por nuestra hermana Alicia que no pudo venir ahora. Vamos a que el Señor la toque y la sane. ¿Alguien más tiene otra petición? ¿Sí, hermana? Por mi hijo, para que el Señor lo sane. Ok, vamos, Carlos, ¿verdad? Vamos a orar por Carlos. Vamos a ponernos de pie y vamos, la oración de fe es poderosa. Dice que el Señor, la oración de fe sanará al enfermo. Y vamos a tener fe. Y Padre Santo, le damos gracias, Señor. Primero, antes que nada, le doy gracias, Señor, por permitirnos venir y alabarle y estudiar su palabra, Señor. Le pido que nos ayude a caminar como usted dice que somos, de cuidar nuestra conducta, nuestro carácter, Señor, y recordar que somos un real sacerdocio, Señor, que fuimos adquiridos para anunciar las virtudes de usted, Señor, que nos rescató de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Jesús en su admirable luz, Padre. Le queremos pedir por nuestra hermana Elisa que la sane, que ahorita donde está, que le toque su cuerpo, que la restaure, Señor, que la bendiga grandemente, Señor, y que este tiempo que está ahí, que pueda descansar, Señor. Le pido que la renueve, que le dé nuevas fuerzas y que la levante, Señor, y que no nomás a ella, que bendiga a todo su hogar también, Padre. También quiero pedir por sanidad para el hijo de nuestra hermana, Carlos, Señor. No hay nada imposible para usted, Señor. Pedimos sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Pedimos ahorita que lo sane, que toque su cuerpo, toda la cosa que hay mala en él, lo reprendemos y echamos fuera toda cosa mala en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Le pedimos, Señor, que toque su cuerpo, que lo restaure, Señor. Y por su mamá también, nuestra hermana Leonor, que la bendiga también, que la ayude, Señor, a salir adelante todos los problemas que está enfrentando, Señor, que haya una solución, Padre. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. También le quiero pedir por cada una de las familias que están aquí presentes, Señor, que ponga su muro de protección alrededor de cada uno de los que estamos aquí, de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, hijas, papás, mamás, nietos, todos nuestros seres queridos los ponemos en sus manos, que los cuide y los proteja, Señor. Guíe nuestros pasos hacia usted, nuestros pensamientos, y no permítenos que nos desviemos a la izquierda ni a la derecha, sino guíe nuestros corazones tras de usted, Padre. Se lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias, Santo Señor.